Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Como podéis estar viendo en pantalla, efectivamente me estáis viendo y eso es porque os pregunté tanto por Twitter como por Telegram a ver si queríais que de vez en cuando activase la cámara, ya que tengo una cámara ahora bastante buena y creo que puede ser bastante bueno activarla para los análisis y que esto sea también un poco más cercano, que también sea un poco más dinámico el análisis, viéndome mientras comento todo. Así que bueno, de vez en cuando pues la voy a estar activando, no estoy muy acostumbrado, así que me tenéis que dar un tiempo para que vaya cogiendo ritmo esto. Pero bueno, por el momento pues esto es todo, así que vamos a comenzar como siempre, así que sí, revisando la situación del mercado. Bien, antes de nada también os quiero recordar que en el día de ayer, bueno, igual algunos no lo sabéis, otros seguramente sí, pero anuncié lo que es el newsletter para hablar sobre otros mercados. No voy a repetirlo todo lo que comenté ayer, pero que si le queréis echar un vistazo a esta nueva propuesta que os he traído, tendréis toda la información disponible tanto en lo que es el comentario fijado, como en la descripción del vídeo. Ahí tenéis el enlace a esta publicación que es básicamente la que explica todo. Y luego si tenéis interés para suscribiros simplemente tenéis que dejar vuestro correo electrónico y darle a suscribirse y luego rellenar todo lo relacionado con el pago. Hay una versión gratuita y esto es algo que me habéis preguntado bastantes y la versión gratuita es algo que subiré muy esporádicamente. O sea, el objetivo de esto es el newsletter semanal y no tanto lo que son los posts gratuitos, pero bueno, cada uno que vaya donde pueda o donde quiera. Dicho esto, vamos a revisar la situación del mercado, no sin antes comentar un poquito los eventos económicos que vamos a tener la semana que viene. La verdad es que es una semana muy importante porque como veis tenemos muchísimos eventos clave además y sobre todo sería a partir del miércoles, 1 de febrero, es donde empezamos a tener ya datos muy importantes. El miércoles vemos cómo a las 11 de la mañana, hora española, tenemos los datos del IPC en la zona euro. Se espera una pequeña caída del 9,2% actual, pasaríamos al 9,1%. Luego habrá una rueda de prensa más tarde del Banco Central Europeo y también tendremos a las 8 de la tarde, hora española, en este caso la decisión de tipos de interés en Estados Unidos. Como podéis estar viendo, los datos que tenemos actualmente, o sea, los tipos de interés actualmente están al 4,5% y las previsiones muestran una subida hasta el 4,75%. ¿Qué significa esto? Una subida de 0,25 puntos. Algo que ya habíamos mencionado en varias ocasiones en el canal, que era bastante probable, de hecho, una subida de 0,25. Veremos si al final acaba siendo así. Pero ya lo valorábamos más que nada por ver un poco el ritmo que estaba trayendo el IPC en estos últimos reportes. Estaba bajando con bastante velocidad y también han visto un poco a que estamos más o menos a las puertas de una recesión. Pues tampoco pueden seguir subiéndolas de forma muy agresiva porque cuanto más lo suban, más grave puede llegar a ser esa situación. Pensad que, ya lo hemos comentado también en anteriores vídeos, actualmente hay bastantes empresas tecnológicas, sobre todo, están despidiendo mucho, pero también hemos visto noticias de bancos que están realizando grandes despidos, así que habrá que ver sobre todo eso. Miércoles se espera bastante volatilidad en general, mucho cuidado como siempre en estos días. Luego, jueves 2 de febrero, decisión de tipos de interés en Reino Unido. Aquí sí que se espera todavía una subida un poco más agresiva, en este caso desde el 3,5 hasta el 4, lo que sería una subida de 0,5 puntos. Y vamos a ver si tenemos algo más. Sí, también, el mismo día, el jueves 2 de febrero, la decisión del Banco Central Europeo sobre los tipos de interés. También se espera una subida de 0,5 puntos. Y yo diría que hasta el viernes no tenemos nada, exacto, que bueno, luego tenemos la tasa de desempleo, que también es importante, pero a partir de ahí yo diría que sobre todo los días clave, principalmente el miércoles y el jueves un poquito. El viernes ya va a estar todo más calmado, también porque es viernes, y por lo general pues suele ser ya un día más tranquilo en el mercado. Bien, dicho esto, a nivel fundamental no hay mucho más que comentar. Vamos a ver en el técnico, porque hoy en el técnico también hay bastantes cosas. Bien, en el SP500 hoy no voy a comentar nada, ya lo comentábamos todo el viernes, así que si queréis ver el análisis del SP500, recomiendo que vayáis a ver el del viernes.
Y ahora mismo, ¿qué es lo que estamos observando en el gráfico de Bitcoin? Porque ahora mismo estamos viendo una ruptura por la parte alta de la estructura, algo que en un inicio no esperábamos después de haber al menos intentado consolidar, porque ahora mismo, pues obviamente, no parece que hubiese sido una consolidación del reingreso. Algo que no me gustaba, que ya también lo comenté, es que yo suelo comentar muchas cosas en los análisis, es que a nivel fases no nos cuadraba mucho que la sacudida hubiese sido tan pronto, porque en este caso la fase A acabaría más o menos el 24 de enero a las 6 de la mañana más o menos. Es una aproximación, o sea, no es el momento justo porque no existe, o sea, es algo un poco más subjetivo, pero bueno, yo considero que en este momento acabó la fase A y la fase B seguiría desarrollándose por lo menos hasta el 26 a las 8, o sea que cuando tuvimos este primer movimiento lo teníamos que valorar como una potencial sacudida, porque podría estar también mal trazada lo que es la estructura, pero al final estamos viendo cómo está otra vez rompiendo y de hecho sacudiendo la zona de este primer rechazo que tuvimos, esta primera posible sacudida que teníamos valorada. Y a partir de aquí vamos a ver qué oportunidades se nos pueden dar. Comentábamos también por eso mismo, desde que vimos este evento de sacudida interno en esta otra estructura que tenemos en 15 minutos, que la voy a poner por aquí para que la recordéis más que nada. En esta estructura comentábamos que lo que nos descuadró un poco el análisis fue esta sacudida interna, porque con esto podría darse una acumulación. Como os digo, a priori no es lo que parecía, porque bueno, teníamos el test y luego tras alcanzar la parte alta hubo un rechazo que podría ser nuestra consolidación de esta sacudida, pero aquí se ha mantenido y luego ha comenzado a subir con bastante agresividad. Vamos a revisar luego en los CVDs, porque en los CVDs hay una cosa muy importante que ha sucedido, sobre todo desde Bitfinex, ya que, bueno, muchas veces, sobre todo últimamente, estamos viendo cómo en Bitfinex se dispara un poco más el precio que en otros exchanges. Esto es lo que ha sucedido en Bitfinex, y si lo comparamos con lo que ha sucedido en Binance, por ejemplo, como veréis, la mecha esta grande no ha estado, o sea, no ha llegado tan lejos. Esta de el 29, vamos, hoy a las 11... Si lo comparamos aquí, como veis es que no hay color. Y esto se debe, desde mi punto de vista al menos, que ya he revisado un poquito antes lo que han sido los CVDs, se debe a una compra agresiva a mercado por parte del spot de Bitfinex. Como os digo, luego lo revisaremos con más calma, pero a priori sí que es cierto que han estado pumpeando un poquito el precio en estas últimas horas. A nivel operativo todavía no podemos descartar nada porque, bueno, sí que es cierto que esto podríamos valorarlo como una muestra de fortaleza con un posible fallo estructural después de haber acumulado en estos niveles, pero lo que nos quedaría a nosotros para operar sería esperar algún tipo de test y entonces en el test sobre la parte alta, sobre los 23.353, será donde nosotros podamos valorar algún tipo de compra. También os digo, sería la segunda vez que estamos viendo esto tras haber hecho lo mismo en esta zona. Demostraría mucha agresividad, eso es cierto, pero también os digo que no puede estar toda la vida subiendo sin limpiar shorts, o sea, es que no están limpiando los shorts prácticamente nunca. Hemos tenido aquí esta sacudida interna de la estructura y tuvimos también esta otra sacudida interna de la otra estructura. Pero bueno, si el mercado quiere pumpear el precio de forma agresiva, esta es la forma, o sea, está claro. Lo único que, bueno, a nivel operativo es donde menos oportunidades se pueden llegar a dar, porque no nos deja esa sacudida que a nosotros al menos, o bueno, a nosotros, a mí, yo al final hablo de nosotros en el canal en general, para todas aquellas personas que sigan más o menos mi estrategia, pues, o la misma estrategia que utilizo yo. La cuestión aquí está que lo que nos da más confianza es esa sacudida. Después de haber limpiado el mercado, es hacia el lado contrario al que suele ir el precio. Entonces, al no estar viendo esto, o al menos solamente lo estamos viendo de forma interna, la confianza no es tanta en el movimiento. Porque aquí perfectamente podría suceder lo contrario. Que ahora, tras haber cumplido lo que son los mínimos de las fases, ¿vale? Vamos a poner esto por aquí. Pensad que a partir de aquí ya podía darse la sacudida, así que esta fase B pues está totalmente correcta, o sea, podríamos considerar esto una fase B. Ahora bien, si esto es la sacudida, lo que tendríamos que ver desde aquí es un reingreso inmediato, una muestra de debilidad clara,
test, y aquí en el test sería donde podríamos valorar el short. En este caso sí que podríamos valorarlo desde esta zona. Comentábamos que aquí también lo podríamos haber valorado. El problema de esta zona, como también habíamos dicho, es que nos dejaba dudas después de haber visto esta sacudida interna. Y por eso os comenté que el escenario donde nos daría más confianza es tras una muestra de debilidad clara, rompiendo la parte baja del rango y luego buscando el test sobre esta zona. Aquí es donde habríamos entrado con mayor tranquilidad en caso de haberse dado esta oportunidad, y no tanto en este nivel, aunque como os digo, en este nivel también se podría haber valorado, aunque hubiese saltado el stop loss, porque desde luego que ha sacudido tanto la parte alta de esta sacudida como en esta. Entonces esta operación, si la hubiésemos cogido, nos hubiese sacado del mercado con stop, y es lo que hay. O sea, el mercado es así y listo. O sea, no hay mucho más ahí que comentar. Lo único que a nivel operativo ahora tendremos que esperar sobre todo esa consolidación sobre esta zona, tanto para buscar longs en caso de darse, porque podríamos haber tenido esta muestra de debilidad que no hemos podido identificar cuando se estaba desarrollando, para ir luego buscar niveles operativos más altos. Y la otra sería ver un reingreso inmediato, y en el test será donde podamos valorar el short. Aquí sí que sí, con más tranquilidad, porque también se cumplen lo que son las fases. Luego a partir de aquí, pues lo mismo que teníamos antes, valoraríamos otro short si llegamos a ver una muestra de debilidad posteriormente, aunque para eso primero tendríamos que esperar, como os digo, al reingreso y al test. Y aquí es donde se daría la primera oportunidad, en este caso sobre la zona de los 23.353. La siguiente zona, para el que no la tenga apuntada, sería en torno a los 22.311. Y desde aquí la verdad es que poco más que comentar. Si se va hasta la luna, pues que se vaya hasta la luna. Ya buscaremos operativa pues más adelante, porque llevamos ya, o al menos en toda esta subida, está siendo bastante dura, al menos para mi metodología, porque bueno, está subiendo sin parar, sin buscar demasiada liquidez, y aunque eso a largo plazo no sea sostenible, a corto plazo pues sí que nos puede hacer sufrir un poquito más y ver que bueno, no se están dando oportunidades, desgraciadamente, pero también por eso decidí sacar la newsletter, porque igual muchos se piensan que yo en el mercado lo único que hago es operar Bitcoin y solo miro Bitcoin, y no es así. O sea, yo tengo acciones, también opero Forex y hago muchas otras tantas cosas que no os comparto desde aquí, porque este análisis es exclusivamente de Bitcoin, y por eso había decidido hacer la newsletter, para todo aquel que tenga interés en el resto de información, que vaya y lo revise en la newsletter si tiene interés. Así que nada, lo dicho, la newsletter lo tenéis todo en el comentario fijado y en la descripción del vídeo. Dicho esto, vamos a revisar las herramientas, vamos a revisar Bookmap, y tendremos aquí algo bastante interesante. La verdad, lo que estamos viendo es una zona de ventas un poco más fuerte que ha ido absorbiendo, y parecía haber perdido ya un poco de este momentum alcista que traía debido a estas ventas. Teníamos algunas ya de primeras en la zona de los 23.690, casi, bueno, 700, 23.700, también sobre los 23.800 y sobre los 23.900. Aquí en los 24.000 también tenemos otra zona, como veis, al final son niveles psicológicos. Y luego no habría tanta orden de venta hasta la zona de los 24.200. Aquí hay un cierto margen que dejan. Pero bueno, por el momento parece ser que sí que ha conseguido frenar el movimiento alcista, sobre todo en estas últimas ventas que había, porque aquí había muchísimo volumen y ha frenado por completo, al menos de momento, al precio. Vamos a revisar lo que es el multibook. Vamos a ponerlo por aquí. Comentábamos ayer que habían retirado aquí órdenes de compra, que esto, a pesar de ser un signo negativo de momento, pues en el mercado no se ha visto reflejado, más que nada porque han quitado presión compradora del order book. Lo que sí que estamos viendo es aquí una zona de ventas bastante fuerte sobre los 24.000, que podría suponer un problema a Bitcoin en el corto plazo. Luego tiene también una zona en los 25.000, y aquí parecía que también había algunas órdenes que iban siguiendo al precio. Son parecidas a lo que había aquí, por lo que probablemente sea también algún bot. Y bueno, veremos a ver qué intención tienen con esto. No es el mismo volumen, ni mucho menos, con lo que es el efecto que debería tener sobre el mercado tampoco debería ser tan grande como estas órdenes que había aquí. Vamos a revisar lo que es el otro multibook, el de los futuros.
Vale. Vale, esto sí que creo que lo comentábamos ayer. Veíamos aquí sobre la zona de los 22.500, una zona de compras bastante fuerte que estaba protegiendo al precio a lo largo de este último movimiento lateral, pero lo que estamos viendo en estas últimas horas es que han ido retirando esas órdenes de compra que estaban aquí protegiendo al precio y luego han empezado a entrar aquí órdenes también sobre los 23.900, además bastante volumen, y sobre los 23.800 más de lo mismo. Como veis, vamos a hacer un poquito más de zoom para que veáis que parte de ellas ya las ha absorbido, que es parecido a lo que estábamos viendo en Binance, en verdad. Y luego tenemos estas órdenes que también hemos comentado antes. Así que bueno, por este lado creo que no hay mucho más que comentar, no me dejo nada. Vamos a revisar los mapas de liquidaciones, porque la verdad es que el mapa que lanzábamos ayer fue muy útil, sobre todo el de corto plazo, ya que observábamos bastante más liquidez por parte de los short y es justo lo que han ido a buscar en el día de hoy. Así que vamos a ver si carga. Mientras revisamos esto, a ver si hay algo aquí que comentar, algo interesante, destacable. Quizás un poco más de shorts que longs en lo que es el time frame de 12 horas, pero la verdad es que no se ve tampoco gran cosa. Vamos a ver si carga este mapa. Y si no, pues también podríamos revisarlo aquí, aunque bueno, ya que tenemos este nuevo mapa que fue el que descubrimos que habían implementado ya ayer, pues hombre, vamos a intentar aprovecharlo, a ver si carga. Y si no carga, pues nada, volveré en cuanto cargue. Vale, pues como podéis estar viendo, ya ha cargado el mapa. En este caso tendríamos un poco más de liquidez sobre la zona de los 23.177, en este caso por parte de los long. Y vamos a hacer un poco de zoom out para ver el resto de niveles, a ver cómo está la situación por aquí. Esto es lo que habíamos visto ahora mismo, que donde más liquidez hay cerca del precio es en esta zona. Y luego tendríamos que caer hasta niveles de aproximadamente los 21.410, más o menos, para encontrar luego cierta liquidez. Donde más habría sería hasta niveles operativos demasiado bajos de momento. O sea, estaríamos hablando por debajo de los 17.600. Así que esto de momento creo que tampoco es muy relevante. Sobre todo me centraría en este clúster de aquí, que si me tuviese que apostar a algo, ahora cuando lancemos el de corto plazo creo que vamos a ver algo también bastante similar. Aunque esté ya cargado, vamos a revisar primero los TVDs para no perder el ritmo, como siempre. Y bueno, aquí qué es lo que tenemos que comentar. Dos cosas importantes. Esto lo he comentado ya en el grupo de afiliados, así que si estáis dentro probablemente ya lo hayáis visto. Si no, tenéis también en la descripción del vídeo toda la información sobre cómo podéis acceder a ese grupo. Y en este caso veíamos bastante movimiento de spot en estas últimas horas. Primero desde Coinbase, viendo en este primero pumpeo que hubo, una descarga bastante agresiva de su spot. Hubo bastantes ventas fuertes. Y luego estuvieron acompañando todo el movimiento. Como veis es que prácticamente se ha recuperado el spot tras este movimiento alcista, porque es que han ido siguiéndolo tal cual. Luego, por parte de Bitfinex, si visteis el vídeo de ayer, recordaréis que comentábamos cómo tuvieron aquí una venta un poco más agresiva, que de todas formas no era una venta que hubiesen hecho para vender todo el spot que compraron en este movimiento alcista. ¿Qué sucedió al rato después? O sea, es que fueron nada, o sea, a la hora más o menos. Pues lo que sucedió básicamente es que vendieron de forma bastante agresiva. Hubo una venta muy grande en esta zona, que aunque en el precio no se vio reflejado, sí que es cierto que descargaron bastante spot. Luego aquí, en este primer movimiento, se animaron un poquito más, pero donde más se animaron, o de hecho yo diría que donde más decidieron liderar el mercado, fue justo en este último movimiento alcista, porque lo que comentábamos antes que veíamos en el gráfico de Bitfinex, que en este caso es esta vela de aquí, ¿vale? Voy a hacer un poco más de zoom, porque quizás si estáis en el móvil no lo veáis claro. Esta vela de aquí, que no es del mismo tamaño que la de Bitfinex, que diría que es esta de aquí, pues esto se debe a una compra muy agresiva que ha habido desde el spot de Bitfinex, que es esto de aquí. O sea, veis cómo se dispara el volumen delta y cómo el spot también se dispara, el CVD en este caso, que es lo que lo representa. Y a partir de ahí no ha habido tampoco ninguna descarga, o sea, no han vendido nada, se han mantenido tal cual con la posición. No sabemos si lo llegarán a vender. Yo creo que si lo llegan a vender
Ahí es donde se podría dar esa caída para reingresar en la estructura anterior, pero por el momento el contexto no ha cambiado, así que tendremos que esperar y mantenernos tal cual comentábamos antes en el análisis. Y ya para finalizar, tenemos por aquí el mapa de corto plazo. En el mapa de corto plazo, vamos a ver cómo está la liquidez aquí cerca. Se ve más liquidez por parte de lo que son los long. De lo que son los long. Pero tampoco penséis que es mucha. O sea, hubo aquí más en el pasado. De hecho, mirad aquí. O sea, aquí había muchísima liquidez por parte de los short acumulada. Y con esto yo creo que fue con lo que se empezó a disparar un poco el precio. O sea, mirad en esta zona cómo estaba esto rojo. El color rojo lo que marca es más volumen. Y en este primer spike liquidaron muchas posiciones que estaban en short. Lo que no veo es tampoco mucha liquidez por parte de los long. Y eso sí que me sorprende. Porque sería lo suyo, vamos. O sea, tendríamos que ver algo morado, al menos, en esta zona. Y no lo estamos viendo. Sí que es cierto que vemos más liquidez, pero tampoco es demasiado. O sea, diríamos que hasta los 22.920 aproximadamente hay liquidez, pero tampoco creo que sea demasiado. O sea, es bastante poco. Y eso sí que me sorprende porque yo esperaba que hubiese bastante más. A ver esto... Pues no, la verdad es que no hay mucha liquidez. Bueno, veremos a ver si... Bueno, igual aquí sí que hay un poco más. Ah, mira, sí, aquí sí. Esperad un segundo que voy a hacer zoom a eso. Pero es que queda un poco lejos y no se destaca mucho. Esto es un punto negativo. O sea, aquí sobre la zona de los 23.178 sí que veríamos en estos últimos minutos un poco más de liquidez. Pero bueno, no destaca tanto como por ejemplo esto que estábamos viendo aquí. Aunque el aumento sí que se ha visto en esta zona. Entonces nada, valoraremos este nivel como un nivel importante en las próximas horas, ya que podría ser donde pudiesen ir a limpiar el mercado. Así que nada, espero que os haya gustado el análisis de hoy. Como siempre, si os ha gustado, os agradece si dejáis un like, si os suscribís y si comentáis, y nos vemos en el próximo vídeo.